Vamos a poner este estudio en manos del Señor. A ver, César, ¿nos quiere dirigir en oración, por favor? ¿Cómo no? Gracias, Padre, por este momento. Gracias por permitirnos que regresemos otra vez en tu nombre para buscarte y para estar en tu camino, mi Señor. Bendice este momento para que estemos siempre en tus pensamientos y que tus pensamientos estén en nosotros. Padre, bendice a nuestro pastor para que nos guíe y nos acerque más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre Génesis capítulo 3. Se trata básicamente del pecado de Adán y Eva, de cómo el pecado nos separa del Señor. Y estamos en la serie Escucha, volumen 1, la sesión número 3. Entonces vamos a compartir pantalla para iniciar nuestra sesión de esta noche. Vamos a ver. Muchas bendiciones para todos, también a los que nos ven la grabación en YouTube. Entonces, volumen 1, sesión 3. Esto se trata del pecado de Adán y Eva. Bueno, ya habíamos visto en una sesión anterior, habíamos analizado los dos primeros capítulos del libro de Génesis, ¿verdad? Que ya sabemos que habla de la creación y de cómo el Señor creó todo en 7 días, que creó el hombre y la mujer, el séptimo día descansó, que le dio a Adán la, la, la mayordomía sobre todo lo que existía, lo puso a cargo de todo, pero entonces vamos a ver qué sucede después de eso. Ya sabemos lo que sucede, ¿verdad? Pero eh, vamos a analizarlo quizá con más detalle. Miren esta anécdota con que iniciamos esta lección. Cierto día un artista, un predicador y un vaquero visitaron el Gran Cañón. El artista exclamó: ¡qué escena tan hermosa para plasmar sobre un lienzo! El predicador exclamó: ¡qué increíble demostración de la obra de Dios! El vaquero exclamó: ¡qué terrible lugar para perder una vaca! La perspectiva es lo que marca la diferencia. Entonces, eh, deberíamos preguntarnos qué perspectiva tenemos nosotros sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Y yo quisiera preguntarles, a ver quién quiere hablar, si alguna vez cuando ustedes estaban niños, algunos de ustedes, su papá o su mamá le dijo que no a algo, no hagas esto, o no vayas a este lugar, o no hagas tal o cual cosa, y ustedes preguntaron, ¿pero por qué? Y simplemente la respuesta que recibieron fue, ¿por qué no? Porque yo lo digo. ¿Le pasó a alguno de ustedes? A ver, ¿quién lo quiere compartir? O tal vez alguno de ustedes como padre ha tenido alguna situación problemática con uno de sus hijos, porque cuando ustedes dicen, no, no vas a hacer esto, y dicen, pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué no? Yo le voy a decir, yo le voy a compartir lo que me ha pasado a mí. Yo a veces digo, simplemente no lo voy a discutir. Bueno, ya no estoy en ese punto porque ya mis hijos están grandes, ¿verdad? Pero ahora me toca que discutirlo obligatoriamente. Pero había un momento en que yo sabía que si yo trataba de darle una explicación, entonces iban a comenzar a argumentar, no, pero es que eso no es así, tú estás equivocado, es que mira, que esto es de otra manera, y uno sabe que eso se va a convertir en algo, en una situación desagradable, y entonces va a ser peor. ¿Alguno de ustedes lo ha vivido? Bueno, así a mí me ha pasado con mis padres y también con mis hijos. Yo pienso que uno lo hace también en modo de evitar eh, dar explicaciones, ¿no? Según, depende de la situación.
¿Y por qué evitas dar las explicaciones? Bueno, como te digo, depende de la situación que sea. A veces uno se siente comprometido con los hijos a explicarle, ¿no? Pero hay situaciones que uno eh, a veces se cohíbe, ¿no? Entonces simplemente se dice no y ya. No debe ser así porque debe uno de explicarle, pero Y tus hijos, cuando tú dijiste no, porque no, y ya, hasta ahí ujú, quedó, bueno, pues sí, o se lo bien explico a mi manera, portaditos. o se lo voy explicando de diferentes maneras, pero según la situación. Entiendo. A ver, ¿alguien más quiere comentar eso? Bueno, a mí me pasó una vez con Juan. Dime, Karina. Yo tenía, él me había pedido permiso para ir a una fiesta. Bueno, una fiesta no, era como un compartir con unos amigos. Y yo tenía el sentir de decirle que no, y no, y no, y no, y no. Y de verdad le dije que no, y no. Y él me decía, ¿pero por qué? Yo le decía, ¿pero por qué no? Punto, ya, o sea, no. Al final, ese día fue tanta la insistencia que yo le dije, bueno, anda. Pero, o sea, anda y ya no me digas más nada. Y cuando regresó, se dio cuenta de que lo que yo le estaba diciendo era por eso, o sea, porque le iba a traer un problema. De hecho, estuvo castigado una semana. Qué interesante, ¿no? Sí. A ver, ¿alguien quiere compartirlo? Cuando ustedes le dijeron no, porque no, hasta ahí llegó, o ustedes insistieron. Yo insistía bastante. Yo tenía de muchacho muchos problemas sobre todo cuando eran salidas de playa. Era difícil que me dejaran ir, pues. Te querían dejar ir a Cata. Y yo insistía que yo era buen nadador, que yo me portaba bien y no, no, no. Hasta que una vez grande mi papá me explicó que era un miedo de él, pues que si él no estaba ahí, él no quería que yo fuera. Ahora lo entiendo. ¿Desde Y qué momento no lo entendías? no, para nada, porque iban todos menos yo. Y quizás, Bueno, pues, uno, perdón, ¿alguien estaba hablando usted? yo, no, Dime. pero sí, así. No, que quizás Pero después decimos que, uno con el tiempo uno dice, quisiera volver a tener a mi papá aquí que me dijera que no, no vas. ¿No le evidente, pasa a usted? evidente. Yo sí no insistí nunca, porque tú conociste cómo era mi general en jefe, ¿no? Sí, sí, sí. Eso Allá, no, allá no se le puede decir que no. O sea, mi papá era militar, para el que no conocen, porque ahora sí me conocen. Mi papá era militar, pero mi papá siendo capitán de navío, mi mamá era general en jefe. O sea, no es no. Y no hay y que ya. no, que no, no es no. Punto. Se acabó la jugada. Ni para qué te ibas a poner a discutir. No, era peor porque para la segunda o sea, perdí la oportunidad para una segunda oportunidad, valga la redundancia. Lo cierto, Jaime, que ahora con estas nuevas generaciones es diferente. Total, total, total. Ahora la libertad se volvió libertinaje, pues, y ahora más bien, bueno, hay un dicho por ahí que sucedió, que salió hace mucho tiempo, que nosotros fuimos hijos que le tuvimos miedo a sus padres, y ahora somos padres que le tenemos miedo a sus hijos. Los muchachos ahora hacen lo que les da la gana. Exacto. Bueno, Quizás ahorita a mí me pasa más conocido ahora que están grandes. Quizás cuando éramos pequeños yo era un poco más, tenía un poco más de dominio, ¿no? De alguna manera. Pero en la actualidad, o sea, yo veo a otros padres de mi edad con sus hijos y han perdido totalmente la, la autoridad. ¿qué te puedo yo decir, Jaime? Es que hoy en día tú, un muchacho o una muchacha de 20, 21, 22 años, ¿qué edad tiene tu hija, César? ¿20 años? ¿19? 20 era de los Ujú. problemas más grandes. Claro, o sea, Y un ella te grande problema obedece más y te grande. respeta hasta cierto punto. No, pero sí hace caso. Malo pero todavía escucha, pues. Pero lo que quiero decir es que llega un momento donde ya uno
Ah, no, no, Se le hace difícil. hay momentos así como hace Karina. Yo dejo que, como dice, que le pase para que pase, pues. Bueno, Exactamente. ahorita Augusto, que ya se había a los 20 años, él se había ido a vivir solo, después volvió, ahora se volvió a ir. Claro, ahora va en otra tónica. Entonces yo digo que, gracias a Dios que decimos, bueno, tiene que aprender, tiene que Exactamente. resolver. Y ya a Bueno, esta altura, ya lo que se dio, se dio. De hecho, la educación se da de los 0 a los 7 años. Después de ahí, él lleva. imagínate, ya tú un muchacho de 20, 21, 22 años ya, pues que ya yo te enseñé, ya bueno, ahora te haces responsable. Yo Vamos, a los 23 no he casado. vamos a ver. Mi hijo tiene 5 años y el otro día quería explicarle por qué no podía hacer algo, mientras él preguntaba ¿por qué? Finalmente, sin pensar, le dije, porque yo lo digo. Lo sé, la clásica respuesta de los padres. Recuerdo que cuando era niño, mis padres me decían lo mismo. Como niño eso nunca tuvo mucho sentido, pero como padre recurrí a esa respuesta con la misma facilidad que lo hicieron ellos. En realidad es una declaración de autoridad. Yo soy el padre. Pero además es un llamado a la confianza. Confía en mí. Eso es lo que en realidad estamos diciendo. Pero la confianza, sobre todo cuando dudamos de aquellos que están en autoridad, puede ser difícil de mantener. Cuando le pido a mi hijo que confíe en mí, lo hago porque sé que hay algo que él todavía no entiende. Pero no se necesita mucho para que la confianza se convierta en duda. Creo que la serpiente sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando sembró la siguiente interrogante en el corazón de Eva. ¿Dijo Dios en realidad qué? Eva vio que el fruto de ese árbol prohibido era hermoso. Tal vez había algo tentador en su apariencia. Pero la verdadera tentación fue la semilla de duda que sembró la pregunta de la serpiente en el jardín de la bondad de Dios. De repente aquello que Dios había dicho, la confianza que ellos tenían en su bondad, fue puesto en tela de juicio. ¿De qué les estaba privando Dios? ¿Por qué prohibió algunos frutos y otros no? ¿Qué estaba escondiendo? No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirá los ojos y serán como Dios. El pecado opera de esa manera. En la bondad de la creación perfecta de Dios, sospechamos que se nos está negando algo. De algún modo Dios nos está privando de algo. Llegamos a sospechar que su autoridad nos está deteniendo y que no nos favorece. Y queremos más. Queremos más de nuestra manera, de nuestro control, de nuestra propia autoridad. Nos esforzamos por saber, por descubrir, para declarar que la vida es un derecho propio. ¿Has considerado alguna vez todo el bien que planeó Dios, que la humanidad sacrificó en ese momento? Y aquello que inició esa rebelión fue una sola declaración de desconfianza. ¿No es así como sucede siempre? Cuando creemos que sabemos mucho, parece que todo está a nuestro alcance. Siempre me ha llamado la atención que la primera consecuencia del pecado de la humanidad es que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Eva tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Hasta ese punto ni Adán ni Eva se habían dado cuenta de su desnudez. Estaban enfocados en disfrutar la perfección de la creación, el jardín, la compañía mutua y la de Dios. Pero la desobediencia los indujo a ver de una manera que nunca antes habían visto. Actuar como si ellos fueran los jueces absolutos de lo que sería mejor para su vida orientó su atención hacia ellos mismos y se sintieron desprotegidos y vulnerables. Ese descubrimiento arruinó su experiencia del jardín y lo convirtió en un conflicto y caos. Y lo que es peor de todo, la vergüenza los llevó a ocultarse de Dios. El conflicto y la lucha pervirtieron el sentido de la vida en la creación de Dios. La humanidad se corrompió hasta lo sumo. Pero Dios
fue en busca de ellos. Es la historia fundamental de la humanidad, nuestra rebelión, nuestro ocultamiento y Dios que nos busca. Supongo que la pregunta es, ¿por qué todavía nos es tan difícil confiar en Dios? ¿Por qué estamos tan convencidos de que sabemos más, de que sabemos lo que necesitamos? ¿Por qué seguimos rebelándonos contra el propósito de la creación de Dios? Como sabes, en la Biblia hay 66 libros. Hasta ahora hemos visto 3 capítulos del primer libro. Pero esta historia larga y sinuosa tiene su promesa fundamental aquí mismo en el principio. Aunque Dios reconoce que el pecado alteró radicalmente la experiencia humana, también prometió que ese no sería el fin. Un día, el hijo de esta mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Un día, la bondad de ese jardín será restaurada, y nosotros junto con ella. Escucha. Se preguntará quizá, no sé si alguno de ustedes lo ha pensado, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido ese pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Cómo hubiese sido todo? Interesante, ¿no? Saberlo. Vamos a ver entonces qué dice Génesis capítulo 3. Vamos a leer un pedacito de Génesis 3. Son 24 versículos. Y antes de comenzar a leerlo, nada más quiero hacer referencia a que Génesis 3 es un capítulo que es extremadísimamente importante que lo analicemos y lo entendamos, porque pudiésemos decir que Génesis 3 explica como, es decir, como que nos brinda el entendimiento de la relación que hay entre el Génesis y el Apocalipsis. No sé si me dejo entender. Si nosotros queremos saber cómo se entrelaza toda la Biblia en esos 66 libros que el hermano mencionó, desde Génesis hasta Apocalipsis, si queremos saber eso, podemos encontrar una gran parte de esa respuesta en el capítulo 3 del libro de Génesis. Entonces, vamos a ver Génesis capítulo 3. Estoy leyendo la versión, en la nueva versión internacional, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Miren la manera tan malintencionada que se lo pregunta. Es decir, se lo pregunta ya de una manera como tentándola, porque no sé si recuerdan que en Génesis 2, lo voy a buscar aquí, dice que Dios plantó árboles en el huerto y que los frutos eran agradables a la vista y que eran buenos para comer. Es decir, todo lo que estaba en el huerto era provocativo. ¿Sí me explico? Entonces ya comienza la serpiente, la pregunta se la hace de una manera malintencionada, ya la está tentando porque la serpiente seguramente sabe que Dios no le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Y ella aclara, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir.
Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento, los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Miren, yo sé que ya esto lo hemos hablado en algunas sesiones anteriores. Probablemente cuando lo hablamos, no sé si tal vez no estaba Niurka o no estaba alguien aquí o Katina. Yo les pregunto, cuando la serpiente le dijo a ellos, versículo 4, le dijo la serpiente a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos. Miren, voy a leerlo aquí en mi versión Reina Valera. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pregunto, ¿eso que dijo la serpiente era mentira? Dice Niurka que no, dice Jaime que no era mentira, era cierto, Era verdad, era real. era real. ¿Qué opina Katina? ¿Eso es cierto lo que está diciendo ahí la serpiente? Tiene el micrófono cerrado, Katina. Sí, era mentira. Mira, la serpiente dice, Katina, Oh, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Bueno, bueno, lo que está diciendo Katina es cierto. O sea, Katina tiene razón, pero Jaime y Niurka también tienen razón. Porque era verdad y también era mentira. ¿Por qué? Cuando la serpiente le dice, no es cierto, no van a morir. ¿Murieron? Se está refiriendo a la muerte física. Digamos que hizo como siempre, pues la trampa, pues. Una verdad y una mentira, o sea, una verdad metida entre una mentira. Entonces, no es incierto, no van a morir, pero sí van a morir espiritualmente. Exactamente. Entonces, si tú dices, es verdad, no iban a morir, es verdad, es cierto. Pero si dices que sí iban a morir, también es cierto, porque iban a morir, pero espiritualmente, pero físicamente. Lo que dice la serpiente en el versículo 5 también es cierto, se le van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Miren la manera como lo tientan, ¿verdad? Por eso es que dice el video que entonces vivimos en una época donde las cosas se relativizan. No sé si recuerdan que así era como iniciaba el video, ¿verdad? Que eh, se habla de que te dicen cosas que son verdad como que son mentiras, pero que son mentiras, pero que son verdad. Lo cierto es que entonces, ciertamente, la mujer comió, le dio del fruto a Adán, los dos comieron, y en ese momento pasó exactamente lo que Dios le dijo lo que la serpiente le dijo que iba a suceder. Fueron abiertos los ojos, tomaron conciencia de la desnudez, y bueno, se entretejieron hojas de higuera para taparse. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios.
¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Yo les pregunto algo. ¿El Señor sabía que ellos habían comido ese fruto? Sí, claro. ¿Y por qué se lo preguntó? para que le diera la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Para ver si yo le Ya. decía la verdad. Sí, muy bien. ¿Quién más? Me imagino que también para saber, de otra manera, como ya comes el fruto, sabe lo que está bien y el mal, él tiene que hacerle referencia de qué es lo que está mal. Entonces le pregunto alguna vez y él se va a decir que está mal. O sea, sabe que hizo algo malo, pues por algo se esconde. Muy bien. ¿Qué opina César? Yo pienso que él estaba buscando, eh, no el culpable, sino que, que había en ese corazón, pues, después de haber cometido ese error. Sí, Si era capaz de enfrentar que sí, pues que él permitió que él era que él era el que tenía la autoridad y la perdió, pues, muy bien, pero ¿por qué eso era importante? porque él le echa, él no asume la responsabilidad, sino que le echa la culpa a la mujer, pues, que él comió por culpa de ella. Sí, pero, o sea, Dios quería que él Que, mismo, que él mismo asumiera la responsabilidad, pues, que lo había como hecho. cabeza, claro, Exactamente. como Muy cabeza bien. que él asumiera que él fue el que permitió eso. Exactamente, que él lo dijera. Ujú. Pero mira lo que respondió. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Fíjense lo siguiente, el Señor pone a Adán responsable de todo lo que estaba allí, ¿verdad? Incluyendo a Eva. Bueno, cometen la falta. Entonces Adán dice, mira que no dice la mujer, sino que dice, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Y entonces Eva dice, la serpiente me engañó. Como que de alguna manera se están pasando la bola unos a otros, ¿verdad? Entonces, Sí, esto pero no lo dice, a él ¿ah? nadie lo obligó, a él nadie lo obligó y se lo comió. Indudablemente. Mm. Qué fácil echarle la culpa a la mujer. Y qué fácil echarle la culpa a la serpiente, ¿verdad? Ahora, aquí no lo dice, pero yo me puedo imaginar, esto es vamos a decirlo, voy a parafrasear algo que no está escrito ahí. Yo me imagino a Dios diciéndole a la serpiente, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Por qué los engañaste? Y ella diría, pero yo no los engañé. Yo le dije la verdad. Yo le dije que si ellos comían de ese árbol, vivirían y que iban a saber del bien y el mal. Y se murieron, ahí están vivos, tú la estás viendo vuelto acaso. Yo no le mentí. ¿Eso te parece la vida actual? Y tampoco lo obligó. Exactamente. Ok. Y entonces aquí es donde yo digo que esto tiene mucha relación, mejor dicho, que esto nos enseña la relación entre el Génesis y el Apocalipsis. El versículo 15 es un versículo clave en la Biblia. 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿A quién le está hablando el Señor allí? Al diablo. Bueno, la serpiente a A Satanás. la serpiente. Mm. No, no. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Ok? Ya sabemos muy bien
que la simiente de la mujer, porque eso lo hemos hablado otras veces acá, se está refiriendo este pasaje específicamente, sí, a las generaciones de Eva, pero se está refiriendo, cuando dice de simiente, se está refiriendo específicamente a Jesús. Recuerden que Jesús, sí, vino al mundo hecho hombre muchos años después de esto. Pero recuerden que Jesús existió desde siempre y existe desde siempre y existirá por siempre, porque Jesús dice en Juan capítulo 1, dice que en el principio era él, ¿recuerdan? El verbo, y el verbo Sí. era Dios y el verbo era con Dios, siempre fue. Y entonces dice, pondré entre enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella, es decir, la enemistad entre la simiente de la serpiente y entre la simiente de la mujer, que es Jesús. Su simiente, miren esto que terrible, su simiente, es decir, Jesús, te aplastará en la cabeza y tú le herirás en el talón. En otras versiones dice el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa, con sufrimiento comerás de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ok, entonces, aquí en el versículo 15 se hace una declaración que ya nos está profetizando a la simiente de la mujer, que es Jesús, que tiene la función de ponerle el pie a la serpiente en la cabeza y derrotarla. Entonces, esa consecuencia que se genera a través del pecado que se comete en el huerto del Edén por parte de Adán y Eva, esa consecuencia se va a subsanar a través del sacrificio de Jesús. Miren que luego vamos a ver allí más adelante que dice que Dios, vamos a leerlo mejor. Dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para el hombre y la mujer y los vistió. Y Dios el Señor dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Ok, entonces aquí hubo un sacrificio de animales en el versículo 21 para poder obtener las pieles. Entonces, Jesús es sacrificado para que a través de esa sangre, entonces nosotros, y de ese sacrificio, nosotros podamos comer del árbol de la vida y podamos obtener aquello que estaba para nosotros en el huerto del Edén, que es la vida eterna, ¿verdad? Porque Dios dice, vamos a sacarlo de aquí, no sea que coma de ese árbol y viva para siempre. ¿Están conmigo? Pero tenemos la posibilidad de tener esa vida para siempre con el Señor a través del sacrificio de Jesús. Y si analizamos Apocalipsis, que ya lo hemos analizado en otros estudios, si alguien lo quiere ver, tenemos muchas sesiones de estudio de Apocalipsis de Daniel grabadas, están disponibles en nuestro canal de YouTube. Allí están del 2019, 2020, 2021, si mal no recuerdo. Allí están. Y entonces nos damos cuenta que
La cruz del Calvario, obviamente, vamos por utilizar una expresión en un sentido figurado, es el hilo que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero eso que está en Génesis capítulo 3 le da sentido absolutamente a todo. Porque si nosotros analizamos toda la Biblia, los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, eh, Génesis, Éxodo, Números. Números, Levítico, Deuteronomio. Si analizamos el Pentateuco, si analizamos los libros históricos, si analizamos los libros proféticos, de una u otra manera, toda la Biblia habla de aquel que había de venir, que es Jesús. ¿Y para qué habría de venir? Para que se cumpla lo que está en Génesis capítulo 3. ¿Sí me estoy dejando entender? Y luego, por supuesto, cuando Jesús muere en la cruz, ahí no terminó todo. Pudiéramos decir inclusive que apenas es el comienzo, porque todavía no ha terminado. ¿Cómo termina? Eso es lo que está en Apocalipsis. ¿Me explico? Vamos a continuar leyendo. Entonces, esto de lo que habla Génesis capítulo 3, precisamente es de esa caída del hombre que nos corrompió a todos. Habla de la tentación, del dolor, del lamento, de esa separación de Dios que se genera. O sea, la separación entre Dios y el hombre que se genera a través del pecado, pero que se restituye esa relación o se nos abre la puerta para restituir esa tentación, esa relación, perdón, a través de la sangre de Jesús. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué será que lo prohibido es tan tentador? ¿Se lo han preguntado? Eso no es tentador. Siempre se dice que los periodistas tienen una buena gestión de mercadeo. No se escucha. Se te fue el audio. Se te, se te va. Escuchamos. Ahora, Ok, parece que hay ahora sí. problema de internet. Sí. Pues yo pienso que eso es una tentación para hacernos ver mal frente al Señor, ¿no? Hacernos pecar. ¿De parte de quién? Bueno, Nunca. ¿De parte de quién? ¿eh? Una tentación de parte de quién para hacernos pecar. Del mal, el enemigo. Esta enemistad de la que tú hablas, ¿Mm? porque le decimos a Satanás, la Biblia lo menciona como el adversario, porque ahí en el libro de Génesis se habla de que hay una enemistad para siempre entre nosotros que somos la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Entonces, ciertamente, somos tentados para que caigamos en la trampa. Ujú. ¿Y qué? Y pequemos. Y pequemos. ¿Y qué pasa cuando pecamos? Perdemos la ida a donde tenemos que ir con el Padre. No le estamos siendo fiel al Señor. Es una manera de comprobarle a Dios de que somos débiles.
que Buenas su noches. creación es débil. Amén, así es. Buenas noches, Pati, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están todos? Bien, Buenas gracias a Dios. noches. Yo pensando en una pregunta, ¿cuál es la descendencia de la simiente, de la serpiente? La simiente de la serpiente. Me imaginé que me ibas a hacer esa pregunta y yo te diría que no hay una explicación específica para esa pregunta, al menos que yo lo entienda de esa manera. Pero lo que yo entiendo es que eh, cuando, cuando Luzbel se revela a Satanás, entonces con Luzbel, perdón, cuando Luzbel se revela el Señor, quise decir, con Luzbel se genera todo un ejército de ángeles. Entonces, eso es lo que yo entendería como la descendencia de la serpiente. Y por eso es que dice Pablo en Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo eso es la descendencia de la serpiente. Gracias. La descendencia del mal. La descendencia del mal. Bueno, continuamos. Entonces vamos a ver qué dice Colosenses 2:15. Dice, vamos a leerlo desde el 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Cuando dice la circuncisión se refiere a la circuncisión espiritual a través de la sangre de Cristo. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su viaje triunfal. Entonces, estos son pasajes, bueno, digo esto porque hay otros pasajes que también hablan de esto, de este tema. O también como cuando Pablo dice lo que les acabo de mencionar, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Son pasajes que nos hablan justamente de esa enemistad, como decía Niurka, el enemigo, sí, porque él es el adversario, porque él es el que quiere que nosotros nos perdamos. Yo no voy a decir la salvación, yo no voy a decir la salvación, porque voy a asumir que soy salvo. Voy a asumir que soy salvo y que ustedes son salvos. Pero aún siendo salvos, si pecamos y no estamos exentos de pecar, nos estamos perdiendo bendiciones y nos estamos perdiendo coronas. Entonces, en Dios había maldecido a la serpiente y había declarado lo que sigue acerca del descendiente de Eva, que es Jesús, te golpeará en la cabeza y tú, Satanás, le golpearás el talón. Esto de inmediato nos sugiere el triunfo de Jesús sobre Satanás en la cruz, a pesar de que eso le causaría mucho sufrimiento. Luego, en Génesis 3:21, Dios hace vestimentas de pieles de animales para que Adán y Eva cubrieran su vergüenza porque se sentían desnudos, ¿verdad? Esto requirió el derramamiento de sangre, una imagen, eso es una imagen, digamos, una imagen, una ilustración, como dice acá, poderosa, llena de esperanza, que ya nos está hablando de eso que Jesús hizo por nosotros en la cruz.
Dice Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, versículo 12, que Jesús entró una vez, pero Cristo al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario, más excelente y perfecto, no hecho en las manos humanas, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Recordemos, por si acaso alguno no sabe, cuando dice el lugar santísimo se refiere al lugar de la presencia del Señor. Entró Cristo una sola vez. No lo hizo con sangre de machos, cabrillos, de becerros, sino con su propia sangre, logrando así el rescate eterno. Es decir, que con la sangre de Cristo se deshace esa maldición que se hace. ¿Dónde? En Génesis capítulo 3. Porque en todo ese intermedio, en todo ese periodo entre Génesis 3 y la cruz, lo que se hacía era derramar sangre de machos cabríos, de toros, cenizas de novillas rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que queden limpias por fuera. Pero con el sacrificio de Jesús quedamos realmente purificados. Por eso es que es importante que tengamos la sangre de Cristo. Y una vez más vuelvo a decir algo que ya lo he comentado en otras oportunidades, cuando se nos dice, en estos días tuve una discusión o una conversación con uno de mis hijos, porque dice, papá, es que no puede ser lo que tú dices, porque, mira, lo que estábamos hablando, nosotros los criamos en el Evangelio, ¿verdad? Desde que nacieron. Pero en la medida en que van creciendo, van teniendo sus propios análisis. Uno no los puede obligar a que piensen como uno. Y dice, papá, es que no puede ser eso que tú dices, de que solo los cristianos son salvos. No puedo creer que Dios sea así, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo oro para que Dios se le revele, ¿verdad? Y para que Él sea el Señor quien se lo revele a Él. Porque a mí el Señor me lo reveló a mí. Seguramente ustedes, ¿verdad? Porque como yo le dije a él en una oportunidad, se lo he dicho a él muchas veces y se lo he dicho a ustedes, es que uno no es salvo por inteligencia, uno no es salvo por análisis. ¿Sí me dejo entender? Eso es revelación. A él le llegará, a mí me llegó el momento, a él le llegará su momento. Y mis hijos aceptaron al Señor, les repito, crecieron en el Evangelio, crecieron en la iglesia. Y no es que no creen en Jesús, sí creen. Todos creen, todos mis hijos creen en Jesús. Pero entonces como que cada uno tiene como que sus propias ideas. Bueno, Jaime, tú sabes, con tus hijos te pasa lo mismo. Sí, ellos arman su propia teoría y bueno, con la influencia de que hay de la oficina de mercadeo, automáticamente ellos tienden a disvariar un poco el asunto. Y más que todo su conveniencia, pues, es la realidad del humano. El humano siempre quiere creer en Dios y quiere creerse salvo, pero bajo su conveniencia. Pues mira, haz tu voluntad, pero que sea la mía, que dice. Exactamente. Bueno, vamos a ir terminando entonces ya por esta noche. De tal manera, hermano, que todos hemos sido dañados por el pecado. La desobediencia a Dios nos separa de nuestro Creador, trae consecuencias devastadoras para la vida, como relaciones que se destruyen, adicciones, tormento emocional e incluso la muerte prematura. Muchos de nosotros también hemos sido profundamente lastimados por el pecado de otras personas, y todo lo que está ahí yo lo vivo o lo he vivido de una u otra manera en carne propia. Y por eso no nos debe sorprender que la Biblia describe el pecado como algo más que solo malas decisiones. El pecado en sí es un poder. ¿Por qué es un poder? Porque el pecado le proporciona autoridad a ese adversario del que hablaba Niurka. A través del pecado le concedemos la autoridad al otro para que sucedan cosas en nuestras vidas que nosotros no queremos que sucedan.
¿Se acuerdan el ejemplo que yo les he puesto? Ese ejemplo es medio feo. ¿Se acuerdan que yo les he dicho, por ejemplo, que va un hombre caminando por un lugar público tomado de su amada y de pronto ve que otro hombre la está mirando, le está diciendo cosas que no le debe decir? Y quizás se voltea al hombre y le dice, hey, pero ¿por qué tú le estás diciendo eso a mi mujer o a mi esposa, a mi amada, a mi novia? Sí, pero es que ella me está mirando, ella me está ella me está abriendo la puerta. Y yo volteo, ahora el hombre voltea y le dice, ¿eso que dice es cierto? Sí, es cierto. Entonces, me está quitando la autoridad. Me está quitando mi posición. Porque eso es lo que sucede con la infidelidad, ¿sí o no? Es cuando pecamos le damos fuerza, le damos poder al fiscal acusador y le quitamos trabajo o le quitamos el poder a nuestro abogado defensor. Y le quitamos el poder a nuestro abogado defensor. Claro, pero nunca está como defenderla, pero dice, tú lo hiciste, ¿cómo podemos hacer que no? Pues, Sí. Miren que yo recuerdo, creo que les conté esa anécdota que hace muchos años yo estaba pasando por un momento muy difícil y, y recuerdo que un señor a quien admiro mucho me buscó la conversación y me dijo, mira, en esa situación en la que tú estás ahora, yo estuve hace un tiempo, me dice, y la solución a eso es la lealtad al Señor. Todas tus situaciones se van a resolver a través de la lealtad al Señor. Y me dijo, no me estoy refiriendo necesariamente a los diezmos, no necesariamente. Me refiero de ser un hombre fiel a tu esposa, de ser un hombre fiel a tu familia, de ser un hombre fiel a tus principios, de ser un hombre que actúe o que se esfuerce en actuar conforme a la voluntad del Señor, conforme a los principios del Señor. Y a través de esa lealtad al Señor, tú vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Y efectivamente así ha sido, porque no estamos exentos de pasar por dificultades, pero tenemos un Dios que puede restaurar todo. Hace unas semanas atrás vimos el caso de Job, ¿recuerdan? Vamos a dedicar unos minutos a orar, vamos a orar por Diana, que está un poquito malita de salud, por eso no se conectó. También quiero orar por Karina, que está por aquí, que tiene un proyecto muy bonito, muy interesante, ministerial, que ya está sobre ruedas, ya está comenzando a marchar. Y quiero que oremos por ese proyecto de Karina. Bueno, quisiera saber si tienen algún comentario o alguna pregunta de todo lo que hemos hablado esta noche. O si tienen alguna petición de oración. Bueno, a mí la clase me ha resultado muy interesante y en cada clase que asisto pues voy aprendiendo más y más y eso me siento muy bendecida por eso y le quiero agradecer. Qué bonito. La gloria sea para el Señor y Amén. yo me contento mucho cuando te veo por aquí conectada, New York. Así que te felicito Gracias. por esa disposición. Claro. Es el Mira que, llamado del Señor. amén. Fíjate que no te conozco, no te conocí durante tanto tiempo, no sé si hace como 2 años o algo así. 2 años, sí. Nunca te he visto en persona, pero he visto cómo Dios ha obrado en tu vida. Sí. Me ha transformado mucho. Sí, eso de verdad que me causa mucha satisfacción. Gracias. Eh, Así que gracias a Dios por eso. ¿Alguien más? bueno, yo creo que da gracias por su perfecta y bella voluntad. Amén. Muchas gracias, profesor, por su comprensión y por toda la ayuda que me ha dado y por su comprensión.
y quiero pedirle también por todos los enfermos del mundo entero, por toda la humanidad. Amén. Vamos a orar por los Amén. enfermos. Bueno, Yo quiero dar eh, gracias a Dios por su bondad, que la verdad es que la bondad de Dios es, Maravillosa. amén. Karina, ¿quieres compartir un poquito sobre tu proyecto? sí, claro. Bueno, hace un tiempito el Señor puso en mi corazón, siempre me ha gustado como compartir tanto en mis redes sociales como a las personas que están cerca de mí, lo que Dios siempre ha hecho conmigo y mensajes que edifiquen a las personas que lo vean. Entonces, he visto como que allí, como que me ha pasado mucho que a través de testimonios de otras personas, Dios me ha ministrado mucho y me ha ayudado a sobreponerme de cosas a las que de pronto a veces uno piensa que es el único que está pasando por eso. Correcto. Y a través de los testimonios generalmente, bueno, vemos la misericordia de Dios, vemos la gloria de Dios, vemos el poder de Dios en nuestras vidas, la fidelidad de Dios. Y se trata de eso, de contarle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creé un canal de YouTube, bueno, el canal le cambié el nombre, tío, otra vez. El canal se llama Cuéntanos tu testimonio. Y ya estamos, bueno, trabajando en el arte, en varias cosas. De hecho, la semana pasada me reuní con el pastor de la iglesia porque la idea es involucrar también a la iglesia, ¿verdad? Y más allá, personas como las que admiro, personas que he visto lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y el pastor está súper contento, me dice, sí, esto es de Dios, es algo que está vacío en la iglesia, que no se está haciendo, que sé que va a edificar muchas vidas. Y bueno, realmente eso me contentó muchísimo porque dije, bueno, Señor, o sea, no es algo que es mío, sino que tú, no solamente tú me lo pusiste a mí, sino que me estás respaldando de lo que has puesto en mi corazón. Y bueno, ahí vamos caminando en eso. Así que si tienen un testimonio, pueden contarme. Muchas Y se quieren, felicidades. y se quieren apuntar, entonces bienvenido sea. Mira, Bueno, yo Karina, estoy lista. eso, bueno, Niurka, una invitada por ahí, Karina, para tu programa. Qué lindo, Ayer en la qué lindo iglesia, ministerio. eh, cu- el, eh, en el culto dominical, el pastor estaba predicando justamente de evangelismo y estaba hablando de que los apóstoles, o sea, en los tiempos de Jesús, ellos usaron las estrategias que tenían a la mano para atraer gente, pero nosotros tenemos muchas herramientas hoy en día y tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos. Y una herramienta muy poderosa ahora son las redes sociales. Hacer Karina, predicar el evangelio a través de los testimonios usando las redes sociales. Qué bonito. Así que, Amén. Muy Amén. bello, Amén. muy bello. Dios lo bendiga. Dios bendiga a mi De hecho, bueno, Felicitation. ustedes saben que bueno, la semana pasada se los quería compartir. Y justamente eso fue como cuando dicen por ahí la copa que rebasó el vaso, que cuando uno dice, eso era lo que me faltaba. por eso, Estaba como con una situación personal, y me sentía literalmente como frustrada, como mal. Y yo le decía, Señor, es que no entiendo, porque es que yo siempre le digo esto y aquello, y entonces siento como que no me hace caso, como que no me entiende. Y la cosa es que yo, mi hija pequeña tenía eh, ensayo en la iglesia y el ensayo realmente era corto ese día y yo le dije, bueno, señor, normalmente yo la dejaba y me iba a trabajar. Y yo cuando ya terminaba la recogía. Entonces, por ese día le dije, Señor, yo quiero apartar este tiempo para ti. Mientras espero a la niña, yo voy a apartar este tiempo para ti y quiero escuchar tu voz. No quiero hablar tanto, yo quiero escucharte a ti. Y estoy leyendo
tengo varios libros realmente que me han bendecido mucho, no solo en, en las diferentes áreas de mi vida. Y uno de esos libros que estoy leyendo se llama, por cierto, Cómo orar por nuestros hijos. Es muy, muy lindo. Cuando tengan la oportunidad de comprárselo, les voy a pasar la foto para que lo vean. Eh, y el tema es que estaba leyendo, empecé a leer el libro y el libro era literalmente Dios hablándome, ministrándome y yo lloraba y era a través de puros testimonios. Yo le decía, o sea, era como que el Señor me decía, tranquila, o sea, no te preocupes, es parte es un proceso, es un momento, es momentáneo, yo tengo un plan con Él. Entonces era como, el Señor me dio paz, el Señor me ministró, el Señor me abrazó en ese momento. Y yo dije, wow, de verdad que, o sea, cuando nos dedicamos un momento a escuchar su voz, o sea, Dios nos habla y la Biblia lo dice, que Él le habla al que lo busca de corazón, o sea, al que está ahí el que quiere escucharlo, porque a veces vamos y oramos, pero solamente hablamos y pedimos, pero no nos detenemos a escucharlo o no se lo decimos. Tal vez es lo que queremos, pero no se lo decimos. Entonces, fue precioso para mí el escuchar o el leer esos testimonios, porque o sea, me dijo, no eres la única, o sea, le ha pasado a otros también, tranquila. Exacto. Qué bonito, ¿ah? Y en todo Dios se ha glorificado, en todo Dios ha metido su mano y en todo Dios mostró siempre su control. O sea, no es nuestro control, es el control del Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios por eso. Entonces vamos a orar por ese ministerio naciente que el Señor ha puesto en el corazón de Karina, que es un ministerio de mucha bendición. Vamos a orar por la salud de Diana. ¿Alguien quiere orar? Voy a dirigir yo la oración. Padre Santo de la Gloria, gracias te damos una vez más, Señor, por esta oportunidad de habernos reunido a escudriñar tu palabra. Gracias por esta palabra que has sembrado hoy en nuestros corazones, Señor. Hoy nos has enseñado sobre ese pasaje, Señor, de Génesis capítulo 3, que nos permite entender la obra redentora de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, esa obra que revierte el esa maldición, Señor, que ocurrió allí en el Edén por causa del pecado de Adán y Eva, Señor, que nos afectó a toda la humanidad. Pero tú permitiste, Señor, en tu infinita misericordia, Señor, que eso cambiara porque tú enviaste a tu Hijo Jesús que viniera al mundo en forma de hombre a derramar su sangre por nosotros en la cruz, Señor, para que a través de esa sangre nosotros pudiésemos recibir la salvación, el perdón de los pecados y el regalo maravilloso de la vida eterna, para que pudiésemos nosotros tener acceso, Padre, a ese árbol de la vida del que se habla en el libro de Génesis, Señor. Así que gracias por eso, Padre. Y también hoy nos has enseñado, Padre, que nosotros debemos poner todo nuestro esfuerzo, Señor, en obedecerte, en hacer tu voluntad, Señor, en seguir tus instrucciones, en tener también comunión contigo para poder escucharte y que seas tú hablándonos, Señor, y que debemos seguir tus instrucciones, aunque a veces no lo entendamos, Padre, pero sabemos que a los que te aman, Señor, a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, Padre, porque tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Gracias por ese ministerio, Señor, de Karina, que tú has puesto en su corazón, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos ese ministerio, Señor. Que ella le ha puesto el nombre de su canal de YouTube. Cuéntanos su testimonio. Así que te pedimos que tú le pongas, que tú derrames sobre ella y sobre las personas que estén en ese equipo de trabajo una unción fresca y poderosa, Señor, y que tú les uses como instrumentos de bendición en tus manos, Señor, para la gloria, para la honra de tu santo nombre. Intercedemos ante ti por la salud de mi hermana Diana. Padre Santo, te pedimos que tú le sanes, Señor, muy pronto y que ella pueda estar el próximo lunes una vez más reunida con nosotros, escudriñando tu palabra, Señor.
También intercedemos ante ti, Señor, así como lo expresó nuestra hermana Katina, por, por todos los enfermos, Señor. Eh, por la salud, Señor, de esas personas que necesitan sanidad, Señor, incluyendo todos los que estamos aquí, también nuestros familiares, Señor, que eventualmente tengan problemas de salud, Señor. Y te damos las gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres santo, porque eres fiel, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada día sobre nosotros, Señor. Gracias por nuestras familias, por nuestros hogares, gracias por la paz, gracias por la libertad, Señor. Gracias por la provisión, Padre. Gracias por tantas y tantas bendiciones, Padre Santo. Quedamos en tus manos esta noche, Señor. Sea tu presencia con nosotros, tus ángeles alrededor nuestro, guardándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos todos a periodo de los reinos de Israel y de Judá. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima.